Dicen que algunos documentos no se pierden, se esconden. Que permanecen en silencio, esperando el día en que alguien, por error o destino, los vuelva a respirar. La historia que voy a contarles nació de un olor. Sí, un olor. Papel viejo. Metal húmedo. Una mezcla que no debería despertar a nadie en la madrugada. A menos que esté a punto de cambiarle la vida. Porque eso fue lo que ocurrió cuando la familia Solórzano abrió la caja gris que encontraron en el fondo del altillo. Y dentro, los archivos que nadie quiso ver. La casa era antigua, de esas con vigas que crujen como si guardaran recuerdos propios. Habían vuelto allí tras la muerte del abuelo, aquel hombre silencioso que había trabajado para el gobierno, según repetía el rumor familiar. Fue Lucía, la hija menor, quien encontró la caja. Estaba cubierta por una manta azul desteñida. Pesaba. Olía a sótano, a metal olvidado. Mamá, esto tiene una fecha. 1964. Tu abuelo nunca habló de esa época. En la tapa decía, Proyecto Lente Helado, clasificado. Al abrirla, saltó un polvo fino. Dentro había fotografías en blanco y negro, antenas enormes en desierto sin nombre, siluetas de hombres de traje observando el horizonte, mapas con rutas tachadas. Y un expediente. 112 páginas, encuadernadas con un clip oxidado. Titular. Incidente del kilómetro 47, informe preliminar. Pero lo más inquietante estaba al margen, escrito con la letra reconocible del abuelo. No confíes en nadie. Ni siquiera en estas palabras. El archivo describía un crimen. Uno que nunca apareció en ningún periódico. Un científico, Helmut Weiss, había muerto en circunstancias sospechosas, cerca de un complejo secreto en pleno auge de la Guerra Fría. Oficialmente, un accidente. Extraoficialmente, un asesinato. Había más. Weiss trabajaba en un prototipo capaz de convertir señales electromagnéticas en imágenes a kilómetros de distancia, sin cámaras. Una tecnología adelantada a su tiempo. Una tecnología peligrosa. Capacidad de registrar sombras térmicas, proyección remota, manipulación de espectro. Esto es real. Lo era. Pero no era lo peor. Entre las páginas, Lucía encontró varias hojas arrancadas. El abuelo las había guardado aparte. Eran transcripciones de conversaciones. Voces sin nombre. Si Weiss habla, cae el contrato. Nadie fuera de la corporación debe enterarse. El gobierno nos respalda, mientras no dejemos rastros. Corporación. Gobierno. Silencio. Una conspiración reconstruyéndose pedazo a pedazo en la sala de una familia común. Las fotografías tenían coordenadas. Lucía las buscó en su teléfono. Un punto sin nombre en el interior. El desierto. El mismísimo lugar donde el abuelo había trabajado un año entero, sin enviar cartas. Decidieron ir. Mientras conducían, el paisaje se volvía un océano seco. Los cables eléctricos dibujaban pentagramas sobre el cielo. Y aunque el sol quemaba, la sensación era de frío. Un frío antiguo. Ahí estaba. Las ruinas de un laboratorio. Muros derrumbados. Tuberías que parecían costillas expuestas. Esta era la torre de comunicaciones. Tu abuelo estuvo aquí. Marcaban pasos en la arena. El eco era distinto, como si el lugar recordara su propia voz. Entre los escombros hallaron algo más. Un casete. Etiquetado, Weiss, última entrevista. Fecha, 2 días antes de su muerte. La cinta tembló al reproducirse. Weiss. Sé que me siguen. El dispositivo funciona. Demasiado bien. Puede ver lo que otros ocultan. Eso no gustó. Van a silenciarme.
Un golpe. Luego nada. La familia quedó petrificada. No era solo un crimen. Era una advertencia. Una herida que el abuelo había tratado de limpiar, sin éxito. Regresaron a casa con más preguntas que respuestas. Esa noche, la madre revisó una última carpeta. Notas personales, JS. Eran diarios del abuelo. Ahí contaba cómo había sido reclutado por una corporación tecnológica financiada por agencias de inteligencia. Cómo presenció cosas que nunca debieron existir. Dispositivos que escuchaban el pensamiento latente, experimentos para reconstruir conversaciones pasadas a partir de radiación residual, máquinas que podían alterar lo que grababan. El abuelo lo había documentado todo. Había querido denunciar. Pero tuvo miedo. Entre las últimas páginas del diario estaba la clave. Weiss quería entregarme algo. Nunca llegó. Si encuentras los archivos, no cometas mi error. No los destruyas. Pero tampoco los mires demasiado. Sin entender, volvieron a la caja. Había un doble fondo. Dentro, un carrete de película, sellado. La marca. Lente helado, prueba cero. Y aquí comienza la parte donde la historia se quiebra. Voy a describirlo como ellos lo relataron después. Usted puede creerlo o no. Yo aún no sé qué pensar. Al proyectarla, la imagen era granulada. Primero, un paisaje vacío. Luego, figuras. Silenciosas, sin rostro. Pero no eran personas filmadas. Eran sombras captadas a distancia. Ecos de movimientos reales, registrados horas o días después de haber ocurrido. Como si la máquina de Weiss hubiese logrado ver residuos del tiempo. Y entre esas sombras, una muy familiar. El abuelo. Corriendo. Escapando. Detrás de él, dos siluetas. Y entonces, la imagen se corta. Se escucha un golpe. Un cuerpo cayendo. La familia queda en silencio. Esa noche no pudieron dormir. Lucía releyó todo. La muerte de Weiss. La desaparición del abuelo durante una semana en 1964. La llegada repentina de dinero a la familia. El silencio obligado. Y comprendió algo terrible. El abuelo no solo había sido testigo. Había sido parte. Había entregado tecnología a quienes luego la usarían para controlar, chantajear, vigilar. Y había pasado el resto de su vida tratando de protegerlos de su propio pasado. ¿Qué hacer ahora? Quemar los archivos. Publicarlos. Guardarlos. 3 caminos, ninguno limpio. El tío Marcos quería entregarlos a un periodista. La madre prefería olvidarlos. Lucía no podía decidir. Se sentó en el suelo. Respiró. Y dijo: Lucía, si ocultamos esto, repetimos su historia. Si lo mostramos, abrimos heridas que nunca cerraron. Pero alguien debe saberlo. Aunque sea una sola persona. Entonces tomó las páginas, las fotografió. Las subió a un servidor seguro. No para hacerlas virales. No para chantajear. Solo para que existieran. Para que no pudieran volver a esconderse. Esa noche, mientras la familia apagaba las luces, se dieron cuenta de que la caja seguía en la mesa. No tenía el mismo peso. Parecía más ligera. Como si los secretos hubieran salido, por fin, a respirar. Los archivos que nadie quiso ver habían encontrado ojos nuevos. No para sembrar miedo, sino memoria. Porque al final, toda conspiración tiene un punto débil. El instante en que deja de ser sombra. Y alguien se atreve a mirarla de frente. Y aunque nunca sepamos toda la verdad, hay algo que permanece.
No hay silencio que dure para siempre. No hay archivo que no quiera ser leído. Y a veces, basta una familia común, una caja en el altillo y el valor de una muchacha para reescribir lo que el mundo había decidido olvidar.